Bendiciones, amados hermanos de la Iglesia Bautista de Javier Prado. Es una bendición poder compartir con todos ustedes la palabra del Señor, y quiero hablarles en esta oportunidad acerca de tener una conciencia misionera. Y es algo muy importante que como iglesia podamos asumir esta gran responsabilidad. La pregunta es, ¿qué es tener una conciencia misionera? Tener conciencia misionera tiene que ver con la inquietud de dar cumplimiento al mandato de compartir el mensaje del Evangelio a todo ser humano, mandato que nuestro Señor Jesús ha dado a su iglesia. En cuanto a esta verdad bíblica, debe haber dentro de nuestro ser, tanto de cada pastor, de cada creyente redimido por la sangre de Cristo, aquella disposición de asumir con responsabilidad la tarea de ir y de hacer discípulos, no solo en lo doméstico, amados hermanos, sino hasta que no quede ningún lugar sin ser alcanzado, porque el deseo del Señor no es que el hombre se pierda, sino que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y ese no solo es tarea para un misionero, tampoco de un pastor, es para la iglesia, para todo creyente en Cristo Jesús. Todos tenemos que tener conciencia de esa gran necesidad que la gente está atravesando hoy en día, poder cubrir su necesidad espiritual. La primera cosa que quiero marcar, hermanos, remarcar en sus corazones, es que los hombres que tienen el deseo compasivo de Dios oran con el mismo énfasis compasivo del corazón de Dios. Primera Timoteo, el capítulo 2, del 1 al 4, nos dice el Señor en cuanto a la oración y en cuanto también al deseo del corazón de Dios. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y mira lo que dice la palabra: por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es agradable para el Salvador? Que nosotros estemos orando, rogando, y aún dice la Biblia, con acción de gracias por todos los hombres, por todos los hombres, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Que los hombres se pierdan? No, hermanos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Los hombres que tienen el deseo compasivo de Dios oran con el mismo énfasis compasivo del corazón de Dios. Es así cuando tú oras, hermano, hermana, puedes percibir tu amor, tu dolor por la gente que no conoce al Señor. Tu corazón llora por las almas perdidas. ¿No quieres que se pierdan las personas? Entonces tenemos que tomar conciencia en esto. A Dios no le desagrada que usted clame, ore por todos los hombres. Dice la Biblia que esto es agradable y bueno delante de Dios, que estemos orando, rogando por la salvación de los perdidos, que la iglesia esté tomando conciencia en la oración, para que los hombres tengan la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. El deseo de Dios es que no quiere que se pierdan. Dios no quiere que los hombres se pierdan. Si quieres que los hombres se pierdan, hermano, entonces no prediques, entonces no ores, que la iglesia deje de hacer estas cosas y vivamos mundanalmente. Pero no es así, hermanos. Dios nos ha llamado
con un propósito muy eterno, que formemos parte de ese grupo que ora con compasión por los que no son salvos. Pero si tu corazón desea la salvación de los perdidos, amado hermano, como es el deseo de Dios, entonces comienza a clamar, comienza a orar al que puede salvar, al que vive en la oscuridad. Quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos sean salvos. Es bueno y es agradable delante de Dios que oremos por todos los hombres, con el énfasis, hermano, de su salvación y de que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo que murió en la cruz por sus pecados. El deseo de Pablo hacia los hermanos de Éfeso era que ellos tuvieran compasión por los perdidos, que ellos entendieran la profundidad de su dolor y miseria y que acudieran a Dios en comunión íntima para rogar por la salvación del perdido. Ese era el énfasis del corazón de Pablo, que los creyentes de Éfeso entendieran la necesidad, el dolor y la miseria en que vivían las personas que no tenían al Señor, y que ese entendimiento, esa conciencia llevara a los hermanos a una comunión íntima en la oración por la salvación del perdido. El pastor John MacArthur nos dice estas palabras: no es malo ni una pérdida de tiempo para Dios el que se esté clamando por la salvación del perdido. El Señor ve con buenos ojos, amados hermanos, cuando sus hijos claman día y noche por la salvación de los hombres. Ven aquellos que claman el mismo deseo de su corazón. Los que viven para Dios, vivan para hacer los deseos de Dios. No vivimos para hacer la voluntad del mundo, de nuestra carne. Eso quedó atrás. Nuestra vida pertenece al Señor. Y como hijos de Dios estamos para hacer los deseos del corazón del Señor. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es agradable y bueno delante de Dios? Es que su iglesia ore por todos los hombres, pero con esa conciencia de que esos hombres lo necesitan a Dios. Clama al Señor, hermano. Ore para que todos los hombres puedan llegar al conocimiento de la verdad y sean salvos. Únate a esos corazones misioneros que claman día y noche por la salvación de sus familiares, por la salvación de sus vecinos, por la salvación de sus amigos más cercanos. Empieza a clamar por la salvación de los hombres. Pablo no solo predicaba el Evangelio, él oraba para que el Señor quitara todo obstáculo, para que el Evangelio corra y para que Dios libre a sus siervos de los hombres malos que se oponen a la predicación. Pablo oraba al Señor para que su Evangelio no tenga estorbo de nada y así pueda llegar a ser oída en todas partes del mundo. El hombre que vive para los deseos de Dios no deja de clamar ni de pedir que otros tengan el mismo sentir, que las almas vengan al conocimiento de la verdad, que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, quien fue enviado para nuestra salvación. Hermano amado, clama por la salvación del perdido. Clama con el corazón de Dios. Clama con el corazón de Dios. Hay mucha gente que necesita de Cristo, hermano. Y tu oración por ellos puede marcar la diferencia. Nosotros somos productos
de algún corazón que tomó conciencia de nuestra necesidad y que no dejó de orar por nosotros. Y hoy, por la gracia de Dios, somos la respuesta de algún corazón que ha orado por nosotros y que nos ha hablado la palabra de Dios. La segunda cosa que quiero remarcar en este momento es que los hombres que tienen el deseo compasivo de Dios oran con el mismo énfasis compasivo del corazón de Dios por la necesidad de más obreros que respondan al llamado de Dios para la cosecha. Repito, hombres que tienen el deseo compasivo de Dios oran con el mismo énfasis compasivo del corazón de Dios. Oran por la necesidad de más obreros que respondan al llamado de Dios para la cosecha. En Mateo 9:35 al 38, hermanos míos, leemos algo muy importante donde el Señor manifiesta lo que debemos hacer para poder cubrir las demandas espirituales que el mundo entero tiene hoy en día. Mateo el capítulo 9, versículo 35 al 38 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y aldeas, de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La multitud necesita del evangelio, hermanos, porque la realidad espiritual o la necesidad de las personas es grande en todos los rincones del mundo, y los obreros, que son pocos, no pueden cubrir el gran campo mundial donde se mueven y viven personas que aún no han escuchado del Salvador. Pero ¿qué tipo de corazón deberá mover el corazón del creyente para atender a tanta necesidad espiritual que lleve al Hijo de Dios a una conciencia bíblica para llevar a cabo la misión entre los perdidos? ¿Qué tipo de corazón se requiere, hermano? Hemos visto en Mateo capítulo 9, se requiere una mirada a la realidad, una mirada consciente a esa realidad espiritual que atraviesa los corazones que no conocen al Señor. Se requiere una mirada y un corazón compasivo como el de Jesús. Corazón con compasión, que ve que las necesidades espirituales de los pecadores son más urgentes para atender más que las necesidades físicas de las personas. ¿Y eso qué debe llevar a nosotros? Pues a orar, hermanos. A orar. Y el mismo Señor nos dice en el versículo 36, al ver la multitud que tuvo Jesús, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tenían pastor. Así era la realidad del pueblo de Dios. El pueblo, hermano mío, el pueblo judío, tenía esa gran necesidad. Y al ver a toda esa multitud, no solamente se presentaba a Israel, al pueblo judío, hermanos míos, con esa necesidad, sino que Dios vio en ellos la representación real de todo el mundo con esa gran necesidad de ser alcanzados con el evangelio. Dice la Biblia que estaban dispersas como ovejas que no tenían pastor. Pero ¿cómo podríamos suplir esta gran demanda del evangelio?
entre los perdidos. ¿Cuál es la solución que Cristo nos dejó? ¿Cuál es la solución que Jesús nos dejó para poder cubrir las demandas espirituales que hay en el mundo entero? La respuesta que Jesús nos da lo vemos en el versículo 38 de Mateo capítulo 9, donde el Señor nos dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuál es la solución que da Jesús? Rogad. Rogad, iglesia, hijo de Dios, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús nos dijo: rogad por más obreros que sean enviados por el dueño de la mies. Obreros que respondan sin miramientos ni objeciones al llamado de ir a la cosecha espiritual de almas que necesitan salvación. Entre nuestras iglesias hay gente que va a responder al llamado de Dios a las misiones. Pero la iglesia debe orar que Dios levante a esos obreros, que llame a esos obreros. Y los obreros deben responder sin ninguna objeción al requerimiento de Dios. Es tarea de todos los redimidos llevar a cabo el cumplimiento de la gran comisión. No solo los pastores y líderes deben ser conscientes de esta misión. No solamente un pequeño grupo debe ser consciente de esta gran misión. Debemos ser conscientes que la misión no ha terminado y es tarea de todos. Aún hay personas en todo el mundo que aún no han alcanzado a escuchar de Jesús, que no han recibido lo que Pedro y Juan dieron al paralítico. Ese hombre que estaba a la puerta sentado pidiendo limosna a la entrada de la iglesia de la Hermosa. La gente pasaba y el paralítico estaba ahí sentado, esperando recibir algo de la gente. Y dice la Biblia que cuando vio a Pedro, este paralítico extendió su mano y Pedro le dijo: no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Fue algo maravilloso que cambió la vida en este hombre paralítico. Este hombre no necesitaba dinero para ser feliz. Este hombre no necesitaba dinero para cambiar la historia de su vida. Lo que necesitaba este hombre para ser una persona nueva, para que pudiera escribir una nueva historia en su propia vida, era la persona de Jesús. Era el mensaje de Jesús. Y Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Es Jesús que cambia la vida. Es Jesús que cambia la historia en la vida de la persona que le recibe. Pero nosotros no tenemos que tener miedo ni temor de dar a la gente el mensaje que tanto necesita el mundo entero. Es tan importante que haya ese tipo de obreros que no tengan miedo de proclamar la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo: rueguen, porque la necesidad es mucha. Rueguen para que Dios envíe más obreros a su mies. Aún hay personas que que están perdidos, hermanos. Entonces, hermano mío, si los hombres y las mujeres han de ser salvos, tienen que ser por medio de la fe en Jesucristo, como se anuncia el Evangelio. No podemos cubrir las demandas mundiales.
Y es por eso que tenemos que seguir rogando día y noche al Señor. Señor, levanta más hombres y mujeres y envíalos, Señor, al campo misionero, para que vayan, Señor, con tu corazón, para hablarles acerca de ti. Levanta de mi iglesia, Señor, aquí está mi vida. Úsame, Señor, para ser parte de esta obra de alcance mundial con tu palabra. Hermanos, ruega al Señor, no te quedes. Sé parte de esos corazones que día y noche están intercediendo como el corazón de Jesús. Entonces, si soy consciente que solo Cristo puede salvar al pecador de la pena del pecado, del dominio de Satanás y de la muerte eterna, entonces no tengo que seguir negando a nadie de que Jesús sea oído en todo el mundo. Comienza a tomar conciencia, hermanos, de que solo Dios puede cubrir las demandas de la necesidad espiritual que hay en todo el mundo. Y si somos conscientes de eso, entonces roguemos al Señor que envíe más obreros. Ya el Señor nos ha dado la solución. Toca a nosotros ser responsables en esta gran tarea. No solamente de orar por todos los hombres para que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y no solamente que debemos orar, hermanos míos, por la necesidad de más obreros que respondan al llamado de Dios para la cosecha, sino también que los hombres que tienen el deseo de dar el cumplimiento al mandato del Señor no se callan, proclaman el Evangelio. La salvación es posible para todos. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15. Romanos capítulo 10, 14 y 15 nos dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? En el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es posible que todos los hombres sean salvos, pero tenemos que reconocer y ser conscientes que los hombres, para que puedan oír el Evangelio, para que puedan creer, para que puedan invocar a Jesús para su salvación, se debe rogar al Señor con todo nuestro ser que el Señor envíe predicadores para que prediquen su Evangelio, para que la gente oiga, para que la gente crea e invoque a Jesús para su salvación. Como la mujer que tenía flujo de sangre, al escuchar que otros hablaban de Jesús, se levantó con fe, convencida de que Jesús podía salvarla, y la fe de esta mujer en Jesús la llevó a una vida de salvación y de sanidad. Cuando esta mujer escuchó hablar de Jesús, si aquellas personas que experimentaron en su vida un milagro de Jesús no hubieran hablado, no hubieran estado hablando de las maravillas que Jesús hizo en sus vidas, esta mujer hubiera muerto. Pero sin embargo, estos hombres valientes profesaban a Jesús abiertamente, y llegó al oído de esta mujer moribunda, y en su corazón creyó que Jesús podría cubrir la necesidad de su alma, y así fue. Convencida de la Biblia que esta mujer se fue,
tocó el borde de los vestidos del Señor, inmediatamente fue salvo. Al final Jesús dice: mujer, por tu fe has sido salva. Y también, hermanos míos, vemos al hombre ciego, que al escuchar que Jesús pasaba por allí, clamó a Jesús diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y mandó llamarle y fue sano. Cuando este hombre preguntó quién era el que pasaba, otros le decían: es Jesús de Nazaret que pasa. Dijo: mi hermano, ¿cuántas veces se pierde la oportunidad de dar acceso a las personas al mensaje de la palabra? Pero no debemos negar a nuestro Señor a nadie. La gente está tan necesitada de Dios y somos nosotros los llamados a responder a esta demanda que la gente tiene de conocer la verdad. ¿De dónde viene la fe que produce salvación en Jesucristo? Pues viene de oír la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde están esos embajadores a los cuales el Señor encargó para llevar su mensaje al mundo que está roto y quebrantado? ¿Dónde están esas iglesias de Cristo a los cuales el Señor encargó el misterio de la reconciliación? Hermanos míos, no nos queda mucho tiempo de vida. Tenemos que aprovechar la gracia que el Señor derrama sobre nosotros para dar cumplimiento al mandato de ir a todas las naciones a hacer discípulos. Si tu hermano no cumples con el mandamiento, entonces ¿quién lo hará? Si no estás orando por la salvación de los hombres, si no estás rogando para que más obreros sean enviados por el Señor a cubrir la demanda de la gente que vive en las tinieblas, ¿quién lo hará? ¿Quién hablará por el Señor a este mundo perdido? Y si la iglesia no lo hace, entonces ¿quién lo va a hacer? El Señor Jesús nos reveló la necesidad espiritual del mundo perdido cuando vio a la gente desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor. Su corazón no se quedó quieto, sino que fue movido a compasión. Nosotros sabemos la realidad en la que las personas están viviendo. Entonces, ¿por qué nuestro corazón está quieto a esta necesidad? ¿Por qué nuestras rodillas están paralizadas? ¿Por qué no nos estamos levantando de madrugada, en la quietud de la noche, como Jesús lo hacía? ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no estamos rogando por aquellos que no conocen al Señor? ¿Por qué no estamos pidiendo al Señor que levante más obreros y los envíe a su mies? Porque simplemente no hay conciencia de la misión de Dios. Estamos perdiendo esa compasión por aquellos que no tienen a Cristo. La gente está yendo al infierno. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? El corazón del Señor sigue teniendo compasión por el perdido de hoy y quiere salvarlos. Pero Él necesita saber quién está dispuesto a asumir esta responsabilidad. ¿Quiénes son esas iglesias valientes que asumirán con responsabilidad el mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones? El Señor en esta ocasión quiere hacerles esta pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros a proclamar mi evangelio al mundo que vive en oscuridad?
en todo ese silencio solo se logra escuchar una sola voz que dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Fue Isaías quien respondió al Señor: Señor, aquí estoy, envíame a mí, envíame a mí. Isaías fue ese hombre comprometido para ser enviado e ir a proclamar el mensaje de Dios. Pero aún así, la Biblia sigue diciendo que son pocos los obreros. Se necesita otros más que se unan a los corazones que ya han respondido al llamado del Señor para cubrir las demandas de la necesidad de los hombres que no tienen a Cristo. Hermanos míos, el mundo está sin ese evangelio, sin ese mensaje. Este mensaje que es el único que contiene la solución para que el mundo perdido sea salvo. Pregunto, amados hermanos de Javier Prado, ¿quiénes más quieren alcanzar con el evangelio al mundo perdido? Si usted quiere hacerlo, traiga su corazón al altar del Señor y únase a aquellas vidas que hoy están luchando, esforzándose para que las personas de esas ciudades, de esos pueblos, de esos caseríos puedan escuchar la palabra de Dios. Sé parte en la salvación de las almas, amado hermano. Únete a nosotros para hacer la voluntad de Dios. Si Dios te está llamando, no pelees con Dios. Dile con todo tu corazón, como respondió Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Como Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Necesitamos gente que ore por la salvación de todos los hombres, para que todos estos hombres vengan al conocimiento de la verdad. Necesitamos también de personas que estén rogando para que Dios envíe más obreros a su mies. Pero también necesitamos de hombres que estén dispuestos a hablar de Jesús y no callar. Que seas tú, hermano, uno de ellos que ponen su corazón a disposición del Señor. Que Dios pueda escucharte y decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Que Dios te bendiga, amado hermano. Ha sido un placer poder compartir este mensaje y espero que sea de ánimo para sus vidas. Gracias, Iglesia de Javier Prado. Que Dios les bendiga en la tarea de la gran comisión. Dios les bendiga.